Con música. Ah. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Montserrat Barrios y Daniela de la Cruz y les vamos a presentar los aparatos genitales masculinos y femeninos. Vamos a empezar por el aparato genital masculino con sus funciones, partes y datos claves. Bueno, para empezar, el aparato reproductor masculino es el encargado de producir los espermatozoides, gameto masculino, y de transportarlos hasta el aparato reproductor femenino, y también la síntesis de hormonas sexuales como lo son la testosterona, y incluye o lo podemos dividir en órganos internos y externos. Bueno, tenemos la clasificación de los órganos externos. Está conformado por el pene y el escroto, y los órganos internos por los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes y la próstata. Vamos a empezar por la parte más interna, por los órganos internos, con los testículos. Son glándulas pares sexuales masculinas productoras de hormonas sexuales, que se podrían llamar secreción interna, y espermatozoides, secreción externa, situadas en el interior de cada bolsa escrotal. Aunque están situados en el escroto, se consideran órganos internos por su origen embriológico abdominal. Son glándulas mixtas, exócrinas y endocrinas. Estas están envueltas en la túnica albuginea y divididos en lóbulos como túbulos seminíferos, donde ocurre la espermatogénesis. Desde los túbulos seminíferos, los espermatozoides pasan a la red testicular y luego al epidídimo. El testículo es un órgano ovoide aplanado transversalmente, de color blanco azulado, brillante y liso. Se reconocen dos caras, medial y lateral. Tiene dos bordes, uno posterior y uno anterior, y sus dos extremidades, o también podemos llamarlos polos, superior e inferior. Tiene sensibilidad muy viva y característica. El epidídimo es un conducto alargado, plegado por sí mismo, ubicado en el borde posterior del testículo y superior al testículo. Conecta los conductos deferentes. Aquí se almacenan y maduran los espermatozoides recién producidos por los testículos. Es la vía colectora y excretora del semen o del esperma, anexado a cada testículo. La cola se continúa con el conducto deferente. Aquí tenemos el cuerpo, la cabeza y la cola. Bueno, aquí está una explicación de cómo es. Es un cuerpo alargado, separado del testículo por dos surcos lateral y medial, una cola inferior y lateral, bastante libre, frecuente a la extremidad inferior del testículo. Frente a la extremidad inferior del testículo. Aquí está el testículo, la cabeza, el epidídimo, el cuerpo y la cola. Bueno, el testículo y el epidídimo tienen una constitución anatómica y están formados por una envoltura fibrosa, también llamada túnica albuginea, como lo mencioné anteriormente, un tejido propio y túbulos seminíferos. El tejido propio comprende células espermatogénicas que originan los espermatozoides, células del sostén o Sertoli, y células intersticiales o de Leydig, que son el origen de la secreción interna de la glándula, compuesta por dos compartimentos principales: los túbulos seminíferos, donde se produce la espermatogénesis, y el tejido intersticial, que contiene las células de Leydig, que producen testosterona, vasos sanguíneos y linfáticos. La túnica albuginea es la membrana fibrosa gruesa constituida por haces entrelazados de fibras de colágeno. Estas están ubicadas en la parte posterosuperior del testículo, formando el mediastino testicular, o también conocido como el cuerpo de Higmore.
Se trata de un tabique vertical incompleto que encierra numerosos vasos y una red de conductos eferentes, la red testicular de Haye. La túnica albuginea rodea al testículo y envía tabiques conectivos que van desde el mediastino testicular hasta la superficie. Son los tabiques testiculares que limitan a los lobulillos testiculares. Estos lobulillos están recorridos por los túbulos seminíferos. Aquí tenemos la anatomía del testículo. Esto amarillo que vemos aquí son los conductos deferentes. Aquí la cabeza del epidídimo, sus conductos eferentes. Y pues aquí la cola del epidídimo. También aquí podemos observar la túnica albuginea con este color verde agua, verde. Y también los túbulos semíferos, túbulo recto, que es la parte esta. Y bueno, los conductos deferentes o vasos deferentes es un conducto muscular que transporta los espermatozoides desde el epidídimo hasta la vesícula seminales. Aquí. Y aquí lo podemos ver. Es esta parte. Son un par de túbulos musculares, cada uno de unos 30 centímetros aproximadamente, que conectan el epidídimo con las vesículas seminales. Ascienden por el cordón espermático contra el conducto inguinal. Entra al conducto inguinal, cruza la vejiga por detrás y termina al unirse con el conducto excretor de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Su pared muscular permite movimientos peristálticos durante la eyaculación. La vesícula seminal son las glándulas que conforman pequeñas bolsas situadas por detrás de la próstata y que descargan el líquido seminal por la uretra. Es un líquido alcalino viscoso que neutraliza el ambiente ácido de la uretra para la supervivencia de los espermatozoides. Y la próstata es un órgano desarrollado alrededor de la parte inicial de la uretra, una porción glandular en forma de castaña que ocupa aproximadamente las 2/3 partes del tejido contenido dentro de la cápsula prostática y el tercio restante es fibromuscular. Está localizada enfrente del recto y debajo de la vejiga urinaria, detrás de la sínfisis del pubis, encima de la membrana perineal y atravesada por los conductos eyaculadores. Contiene células que producen parte del líquido seminal que protegen y nutren a los espermatozoides contenidos en el semen. Y la próstata produce el 20% del volumen del semen y es esta parte que podemos observar aquí. Como dije, por debajo de la vejiga y delante del recto o anterior al recto. La uretra es el conducto por el que pasa la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Función como excretora de la orina para ambos sexos. En el hombre también cumple una función reproductiva al permitir el paso del semen hacia el exterior. Las glándulas de Cooper, las glándulas bulbouretrales, también así le podemos llamar, son dos glándulas que se encuentran debajo de la próstata. Su función es secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Este líquido puede contener espermatozoides. Sus funciones son limpiar la uretra y lubrifica, dejándola preparada para la eyaculación. Lubrica la mucosa uretral. Los órganos externos. El escroto. Es un saco cutáneo formado por dos capas, la piel y la túnica dartos. Una capa de fibras de músculo liso que origina el aspecto rugoso del escroto, así como si fuese una pasita. La piel. La piel es común que esté en dos mitades del escroto. Es una telita muy fina, muy extensible, pigmentada, marcada por pliegues transversales, interrumpida por un surco mediano longitudinal. En este surco se forma un relieve que divide superficialmente el escroto en una mitad derecha y una izquierda, y a esto se le llama rafe escrotal.
La mitad izquierda del escroto suele estar más baja debido a la mayor longitud del cordón espermático y a la altura del testículo izquierdo. La túnica dartos es una lámina de fibras musculares lisas adherentes a la piel. Representa en el escroto al tejido subcutáneo abdominal. La dirección de las fibras musculares es perpendicular a los pliegues transversales de la piel. En el plano mediano, el dartos envía una prolongación ascendente en el plano sagital que forma el tabique escrotal y determina dos cavidades dentro del escroto. Las bolsas escrotales, el tabique escrotal llega por arriba hasta la cara inferior de la raíz del pene y por abajo hasta el rafe escrotal, separando pues los testículos. Arriba, la túnica darto se prolonga alrededor del pene adelante y está en contacto con el periné por atrás, que constituye el aparato suspensor del escroto. Lateralmente se fija a las ramas isquiopúbicas y se prolonga adelante en el plano subcutáneo de la pared abdominal. Cada testículo está rodeado por un saco dartoico que lo suspende de las dos formaciones vecinas. Lo siguiente es el pene. El pene, como sabemos, es el órgano sexual masculino con capacidad eréctil, situado por debajo de la sínfisis del pubis y por encima del escroto. El pene y el escroto, estos dos forman los órganos genitales externos masculinos. Estos poseen la capacidad, este posee la capacidad de erección que lo hace apto para sus funciones sexuales gracias al tejido cavernoso eréctil que constituye pues su armazón. También contiene la porción distal de la uretra. En su estado flácido, el pene es de forma cilíndrica y se ubica por delante del escroto. Es muy móvil. Su longitud es de 10 a 12 centímetros en una persona adulta. En estado de erección aumenta de volumen y de longitud. Se vuelve rígido, se endereza hacia adelante del pubis y de la pared abdominal. Y esta se distingue, pues, una extremidad proximal o de raíz del pene, situada en la parte posterior del periné. Está fijada al esqueleto por la inserción de los cuerpos cavernosos al pubis y en el plano mediano por el ligamento suspensorio del pene. En ese está fijado pues a la línea alba abdominal arriba, a la sínfisis del pubis más abajo y sus fibras elásticas caen sobre el pene para descender a veces pues al nivel del escroto. Un cuerpo cilíndrico es con una cara superior o dorsal, o sea, el dorso del pene, y una cara inferior que es la cara uretral. Una extremidad distal que está formada por el glande rodeado por los tegumentos del pene que constituyen aquí pues el prepucio. El glande es liso, tapizado de mucosa. En su vértice se abre el orificio externo de la uretra. Su base ensanchada, denominada corona, está situada en el borde proximal del glande. La corona está conectada al prepucio por el cuello del glande. Su cara inferior se halla excavada por un surco mediano donde se encuentra en profundidad un tabique ubicado por debajo de la uretra, que es el septo del glande. También en la cara inferior está el frenillo prepucial, que es el pliegue mediano tendido desde el glande hasta el prepucio. El mismo prepucio, este es un pliegue de tegumentos dispuestos en forma de manguito alrededor del glande y cuya cara interna es mucosa. La unión cutáneo-mucosa forma un orificio por donde el glande emerge más o menos y a veces lo oculta por completo. Cuando este foramen es demasiado estrecho, el glande no puede emerger fuera del prepucio y ello se denomina fimosis. Lo siguiente, que son pues arterias del pene. Las arterias de las túnicas provienen de las pudendas externas, las ramas de las arterias femoral y de la perineal, de la rama pudenda interna. Las arterias de los cuerpos eréctiles provienen de las pudendas internas, o sea, las ramas de
de la ilíaca interna por las arterias del bulbo del pene y dorsal al pene. Esta forma una importante red de la cual las arterias profundas del pene son más desarrolladas. Las arterias profundas dan ramas espiroideas dentro de los cuerpos cavernosos, que son las arterias helicinas. Lo siguiente, que pues es el aparato reproductor femenino. Este es el sistema genital femenino, está integrado por los órganos genitales femeninos internos y externos. Estos pues comprenden que son los órganos genitales internos, los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina. Los órganos genitales externos pues están conformados por la vulva y sus anexos, el labio mayor de la vulva, el labio menor de la vulva, el clítoris, himen, prepucio del clítoris, orificios externos de la uretra, montevenus, glándulas y vestíbulo. Los órganos genitales femeninos internos. El ovario, las trompas de falopio. La trompa uterina de falopio o viaducto es un conducto bilateral extendido desde la extremidad tubárica del ovario, o sea, lateralmente, hasta el cuerpo del útero, que es medialmente. Este conducto muscular, tapizado por una mucosa, conduce al ovocito hacia la cavidad uterina. La trompa uterina mide de 10 a 12 centímetros de largo al finalizar el crecimiento. Tiene forma de cilindro hueco con un extremo dilatado, o sea, la tuba o la trompa. Su dirección general es de lateral a medial. Describe primero una curva que rodea al ovario, luego posee un trayecto transversal rectilíneo hasta el útero, cuya pared atraviesa. Se describe una parte lateral con el infundíbulo y su ampolla, y una parte medial con el istmo y una porción intramural o uterina. El infundíbulo o pabellón es el extremo lateral de la trompa uterina. Tiene forma de embudo orientada hacia abajo, atrás y medialmente. Es móvil. Su cara lateral continúa a la superficie lateral de la ampolla de la trompa. La pared externa del infundíbulo está tapizada por el peritoneo. La base es irregular, está erizada por las fimbrias o las franjas. Con respecto de digitalizaciones radiadas, están orientadas hacia la cara medial del ovario. La fimbria más larga y desarrollada llega a unirse con el ovario. Es la fimbria ovárica, que se encuentra aplicada sobre un esfuerzo fibroso, el ligamento infundíbulo ovárico. Estas fimbrias flotan libremente en la cavidad peritoneal. La cara medial del infundíbulo, su superficie interna, está tapizada por una mucosa que se continúa de la tapiza en el resto del interior de la trompa uterina y está desprovista del peritoneo. El interior de la trompa uterina está abierta a la cavidad peritoneal, que es el único ejemplo de comunicación entre la cavidad serosa y una cavidad mucosa. El fondo del infundíbulo se comunica con la trompa uterina a través del orificio abdominal de la trompa uterina. La ampolla, que es el cuerpo, está interpuesta entre el infundíbulo y el istmo. Corresponde a los 2/3 laterales de la trompa. Su parte lateral es más ancha, correspondiente al calibre del infundíbulo. Hacia su parte medial se va estrechando para pues, continuar con el istmo. Es la porción más larga de la trompa uterina. Los ovocitos secundarios expulsados por los ovarios suelen ser fecundados en esta porción. El istmo de la trompa uterina corresponde a su tercio medial. Es la parte rectilínea y menos móvil de la trompa. Su calibre es estrecho y sus paredes anchas. Hacia el cuerno del útero, el istmo se ubica entre la salida del ligamento redondo del útero y el ligamento propio del útero, pero en un plano más, más elevado. La porción uterina
de la trompa es intraparietal. Está alojada en el espesor de la pared del útero a nivel del cuerno. Su orientación es oblicua hacia abajo y medialmente. Atraviesa el músculo uterino, o sea, el miometrio, y se abre en el ángulo superior de la cavidad uterina mediante el orificio uterino de la trompa, cuyo diámetro es de 1 milímetro, término medio. La que sigue. Los ovarios. El ovario, como bien sabemos, es la glándula sexual femenina que por su secreción interna endocrina asegura sus caracteres sexuales femeninos y su secreción externa elabora los ovocitos primarios y secundarios, los gametos femeninos. Existen dos ovarios, el derecho e izquierdo, situados en la pelvis menor por debajo del estrecho superior, delante y laterales al recto, por detrás del ligamento ancho del útero. Se encuentra a unos 15 o 20 milímetros por delante de la articulación sacroiliaca, de 8 a 10 milímetros por debajo del estrecho superior y de 1 a 2 centímetros por encima y delante del borde superior del músculo piriforme. Esta situación es el resultado de la migración que, como la del testículo, comienza en la región lumbar medialmente al mesofrenos, pero que se viene en la pelvis menor, donde la glándula encuentra su posición definitiva y por lo común en el 9º mes de vida intrauterina. El ovario tiene forma ovoide, algo aplastado en una longitud de 2.5 a 4.5 centímetros y con un espesor de 0.5 a 1 centímetro, con una cara lateral y una cara medial, un borde libre, posterior y delgado, y un borde mesovárico, anterior e iliar. Dos extremidades, superior tubárica e inferior uterina. El eje mayor del ovario es oblicuo de lateral a medial, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Las glándulas son de color blanco rosado y su superficie está levantada por el desarrollo regular de los folículos ováricos. Los ovarios son muy pequeños antes el desarrollo puberal y posteriormente aumentan de tamaño hasta la edad adulta. El ovario sufre una regresión después de la menopausia, o sea, cuando es el fin de la vida reproductiva. Los ligamentos suspensorios del ovario es el medio de fijación más eficaz del ovario. Está formado por un meso que contiene fibras conectivas musculares, o sea, los vasos principales del ovario, y una envoltura peritoneal, fijado a la fosa ilíaca por arriba y por atrás. Llega a las extremidades tubáricas del ovario y al mismo tiempo se fija en el infundíbulo de la trompa uterina y en el peritoneo del ligamento ancho. Pues así solidarizando en los tres elementos que quedan unidos al estrecho superior de la pelvis. El mesosalpinx se distingue desde el borde mesovárico anterior al infundíbulo de la trompa uterina, asegurando un contacto pues íntimo entre la trompa uterina y el ovario. Es un ligamento de coadaptación y no un medio de sostén. El ligamento propio del ovario, o sea, útero ovárico, es un cordón redondeado que une al borde anterior del ovario con un ángulo del útero donde se inserta por detrás y por encima de las trompas uterinas. Está tapizado por el peritoneo de la hoja posterior del ligamento ancho. Se relaciona con la rama ovárica de la arteria uterina. El mesovario está formado por la hoja peritoneal posterior del ligamento ancho, con el cual une al ovario. El peritoneo se detiene alrededor del hilio del ovario, donde se interrumpe bruscamente en contacto con el epitelio ovárico, siendo esta disposición es tal que el ovario es un órgano intraperitoneal, o sea, no tapizado por peritoneo. Esta
pues en contacto con un órgano intraabdominal tapizado por peritoneo. Siguiente. El útero. El útero. El útero o matriz es un órgano muscular hueco cuya cavidad está tapizada por mucosa, destinado a recibir el huevo fecundado, a albergar el embrión y el feto durante la gestación y a expulsarlo en el momento del parto. El útero tiene forma de un cono aplanado de adelante hacia atrás, cuya base está orientada hacia arriba y cuyo vértice pues está truncado y encaja en la parte superior de la caja anterior de la vagina. Su parte superior voluminosa constituye el cuerpo del útero, situado entre la vejiga urinaria por delante y el recto por detrás. Su parte inferior o cuello uterino es más corta y casi cilíndrica. Está situado en la parte superior de la vagina. La porción intermedia entre los dos procedentes es algo estrechada y se denomina istmo uterino. El cuerpo uterino representa una cara vesical o anterior, convexa, lisa y regular, una cara intestinal posterior, convexa. Ofrece en la línea media una cresta vertical, un vestigio de la función de dos conductos paramesofrénicos que dan origen al útero. El fondo del útero o borde superior es la parte más ancha del órgano. Dos bordes laterales, o sea, el derecho y el izquierdo, cóncavos de arriba hacia abajo, convexos de adelante hacia atrás. Son gruesos y están ocultos por la implantación de las hojas peritoneales, o sea, los ligamentos anchos de derecho a izquierdo. Ambos bordes son seguidos por los vasos y nervios del útero que lo penetran y emergen pues de él. El istmo de la porción que se encuentra entre el cuerpo y el cuello tienen aproximadamente 1 centímetro de longitud y es más estrecha del útero. Sus límites no se encuentran claramente manifestados, están indicando por el surco visible por delante y a los lados, y está borrado por detrás. El cuello del útero o cervix corresponde al tercio inferior del órgano. Tiene la forma de un cono de 8 a 12 milímetros de largo por 2 a 2.5 centímetros aproximadamente de ancho. En su vértice se encuentra el orificio externo del útero, a menudo redondeado, a veces pues limitado por dos labios transversales, anterior y posterior. La vagina se inserta en el contorno del cuello mediante una superficie circunferencial de 6 a 8 milímetros de altura, según el plano oblicuo de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, tanto en el cuello que tiene una porción supravaginal. La porción vaginal del cuello es la única parte del útero visible desde el exterior a través de la vagina. El cuello está separado por paredes vaginales, que es por el fornix de la vagina, que forma un profundo canal circular y tiene 4 porciones, anterior, posterior y 2 laterales. El límite superior de la porción supravaginal del cuello del útero es el orificio anatómico interno del útero, que lo separa del istmo del útero. La vagina es un órgano músculo membranoso que va desde el útero hasta la vulva. La vagina es un órgano impar y mediano, situado en la cavidad pelviana arriba y en el perineo abajo. A este último lo atraviesa de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante para abrirse hacia el exterior de la región urogenital. Su dirección es oblicua, hacia abajo y adelante. Cuando está vacía, la forma de la vagina es de un cilindro aplanado de adelante hacia atrás. Sus paredes están en contacto salvo a la parte superior, donde un cuello del útero la separa. Alrededor del cuello uterino se forma un canal circular que se denomina fornix, el fondo del saco, que es vaginal, con sus porciones anterior, posterior y laterales.
Por abajo, a nivel de la vulva, la vagina se aplana en sentido transversal, abriéndose al exterior por una hendidura elíptica, cuyo eje mayor es anteroposterior. Su longitud varía con la edad. En la adultez mide 8 centímetros, pero sus paredes extensibles pueden medir el pasaje del feto en caso de un parto. Su pared posterior es de mayor longitud que la pared anterior. Su luz, hendidura en reposo, es más ancha luego de varios partos. En el momento del parto se amplía según las dimensiones de la cabeza del feto y permite la introducción, a veces necesaria, de la mano y hasta el antebrazo del obstetra. La vagina se mantiene en su lugar por su continuidad con el útero, por sus inserciones conectivo-vasculares, con las paredes de la pelvis, por sus conexiones con las formaciones fibrosas y musculares del periné, sobre los cuales se aplica durante la porción de pie. Puede deslizarse con el recto, la vejiga, el útero, o sea, un prolapso vaginal. Bien, los órganos genitales femeninos externos. Bueno, a esto le vamos a denominar la vulva. La vulva constituye el conjunto de órganos genitales externos femeninos localizados en el perineo anterior y representa el límite superficial del aparato reproductor. Situados por debajo del aparato abdominal anterior en el perineo anterior, por delante del ano, por dentro y encima de la cara medial de los músculos, la vulva está coronada por el monte del pubis e incluye las formaciones labiales, entre las cuales se abren la uretra y la vagina, un aparato eréctil y glándulas anexadas. General. Bueno, los labios mayores y menores. Primero vamos a empezar por la parte externa, con el monte del pubis, que lo podemos ver aquí. Es una eminencia cutáneo-adiposa situada por delante de la sínfisis púbica. Está compuesta por tejido graso subcutáneo ricamente vascularizado e inervado. Tras la pubertad se recubre de vello con patrón triangular, esto influenciado por los andrógenos. Tiene una función protectora mecánica de la sínfisis púbica y amortiguadora durante el coito. Después serían los labios mayores. Son pliegues cutáneos alargados y prominentes que se extienden desde el monte del pubis hasta la comisura posterior. Tienen una estructura de piel con vello en la cara externa también. Tejido conjuntivo laxo, vasos, terminaciones nerviosas y glándulas subcutáneas y sudoríparas. Contiene el ligamento redondo del útero en el trayecto profundo hasta el monte del pubis. Tienen también función de protección pasiva de los órganos más internos y participan en el cierre del vestíbulo. Tienen una cara lateral muy pigmentada con pelos, separado del músculo por un surco genitofemoral, una cara medial situada en contacto con la del labio mayor opuesto. Si se separan, la hendidura vulvar queda entre los labios mayores de la vulva y el surco interlabial separa al labio mayor del labio menor. Los labios mayores se unen por sus extremidades. La unión anterior es la comisura anterior de los labios. Su unión posterior constituye la comisura posterior, también conocida como horquilla, situada por detrás de la fosa del vestíbulo de la vagina. El labio mayor está cubierto por un tegumento delgado bajo el cual se encuentra una capa muscular lisa, el dartos labial, al que cubre un tejido adiposo más o menos abundante. La piel de la cara medial contiene glándulas sebáceas. Después tenemos los labios menores.
Son pliegues cutáneo-mucosos más delgados y pigmentados, situados medialmente a los labios mayores. Estos no contienen vello ni grasa. Son altamente vascularizados e inervados, que los hace extremadamente sensibles. En su extremo anterior se dividen en dos láminas. Las láminas superiores forman el prepucio del clítoris y las láminas inferiores lo que vamos a conocer como el frenillo del clítoris. Se unen a una comisura posterior formando el horquillón vulvar y tienen una función delimitando el vestíbulo y participan en la excitación sexual. La vulva, pues es todo lo que conforma los órganos externos, del aparato. El prepucio el prepucio del clítoris es una estructura cutáneo-mucosa que recubre parcialmente el glande del clítoris, actuando como una capa protectora móvil y funcional. Aunque a menudo se le presta poca atención en descripciones básicas, su comprensión es fundamental para conocer la anatomía funcional del aparato genital externo femenino. Tiene un origen embriológico. Se desarrolla a partir de los pliegues urogenitales, los mismos que en el varón forman el prepucio del pene. Por lo tanto, el prepucio del clítoris es homólogo al prepucio masculino, lo que evidencia la similitud estructural entre ambos sexos en el desarrollo embrionario. Está ubicado en la región anterior de la vulva, inmediatamente por encima del glande del clítoris. Se forma por la fusión de las laminillas anteriores de los labios menores, que se dividen en dos, las laminillas superiores e inferiores. En estado normal cubre parcial o completamente el glande del clítoris, aunque pues hay variedad individual, ¿verdad? Sus funciones está la protección, participación en la respuesta sexual y la lubricación y sensibilidad. La himen. Pues el himen es una membrana mucosa anular o cribiforme, que cubre parcialmente el orificio de la vagina. Puede desgarrarse por relaciones sexuales o actividad física o exploración ginecológica, y no en todas las mujeres es de la misma forma y no siempre es necesario que esté presente. El vestíbulo vaginal es una área triangular comprendida entre los labios menores. Aquí contiene el orificio uretral externo, meato urinario situado inferior al clítoris, el orificio vaginal parcialmente cerrado por el himen en las mujeres vírgenes, o pues como ya mencionamos, no en todas, debe de estar presente. También desembocaduras de glándulas vestibulares mayores, conocidas como Bartholin, secreción mucosa durante la excitación, y las glándulas vestibulares menores de Skinner, situadas próximas al meato urinario, homólogas a la próstata. Aquí vemos lo que viene siendo el clítoris, el orificio uretral, el orificio vaginal, las glándulas de Bartolino o Bartolini y las de Skinner. El clítoris es un órgano eréctil impar situado por debajo del monte de Venus y superior al meato urinario, homólogo al pene masculino, aunque sin función urinaria en las mujeres. Está compuesto por raíces fijadas en las ramas isquiopúbicas, el cuerpo formado por dos cuerpos cavernosos y el glande, la parte distal y visible, extremadamente sensible, rodeado en parte por el prepucio del clítoris, que lo cubre y protege, inervado por el nervio dorsal del clítoris o la rama del pudendo.
Su función pues es un órgano exclusivamente sexual, se congestiona durante la excitación contribuyendo al placer. Y con esto finalizamos. Gracias.